Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer compartir estos minutos con ustedes. En efecto, con una conferencia, más que una conferencia, una charla, una sucesión de ideas acerca de lo que he definido como la crisis del periodismo. No es una crisis, yo diría, una crisis específica del periodismo. Yo creo que forma parte de una crisis sistémica donde ciertos paradigmas están evolucionando. Por tanto, no hay que pensar que hay soluciones específicas para el periodismo, sino que las soluciones del periodismo vendrán dadas de determinados cambios en los paradigmas hoy vigentes o hoy en regresión, porque están dando paso a otras nuevas formulaciones o propuestas. En este sentido, desarrollo algunos puntos. Empiezo hablando del paradigma incompleto de la democracia. Podemos hablar de muchos paradigmas de la democracia, muchos mitos fundacionales de la democracia que han evolucionado en el tiempo. Y el último paradigma, el paradigma que ahora sale de la historia, o que parece que va a salir de la historia, es un paradigma que se argumenta, se crea, se implementa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Un paradigma donde ciertas aspiraciones de una democracia más completa, que incluía aspectos económicos, queda cercenada, queda mutilada y pone el foco sobre lo que en versiones anteriores hablaba de la democracia burguesa. Es una vertiente de la democracia absorbente, integradora, definidora de espacios, definidora es polarizante y maniquea, define espacios de buenos y de malos, hay un mundo libre y un mundo oprimido. Y todas estas argumentaciones, hoy ya, a la altura del siglo XXI, tienen menos sentido. Los paradigmas son vigentes mientras la retórica que los argumenta es creíble, y ya muchos de esos argumentos dejan de ser creíbles. Las viejas mentiras ya no engañan tanto. Y por consiguiente estamos en un momento de transición hacia una nueva definición de la democracia que algunos movimientos de indignados, algunos movimientos reformuladores y propositivos de una democracia distinta hablan de más democracia, de más democracia. Por lo tanto, desde el punto de vista del periodismo, si nos atenemos a esas propuestas regeneracionistas, a veces las palabras se traban y palabras tan sencillas como regeneracionar se traban, y evidentemente estos planteamientos buscan, a través del periodismo, mayor transparencia, romper con los filtros de opacidad que han fomentado la creación de realidades paralelas bajo las cuales estamos viendo la emergencia de la corrupción, la emergencia de formas de acumulación de poder y de riqueza que no son visibles por la ciudadanía que participa en estas fórmulas, creo hoy, gastadas, oxidadas de la vieja democracia. Por lo tanto, estamos ante una crisis de valores, ante un colapso institucional, donde la credibilidad que ofrece la democracia no es plena, no es plena. Incluso se intuye que hay soluciones democráticas mucho más avanzadas, mucho más plenas, mucho más permeables al conjunto de la sociedad. Y yo creo que estamos en ese punto donde las virtudes de los viejos engaños o de los viejos mitos o de las viejas retóricas tienen hoy menor vigencia. Y esto evidentemente afecta de manera directa al periodismo, en sus formulaciones constructivas de los discursos dominantes. Por otra parte, hay una clara desviación de lo que hemos definido por periodismo tradicionalmente hacia el ámbito del espectáculo y a anteponer a veces la seducción tecnológica, las virtudes y las posibilidades de las nuevas tecnologías o los nuevos usos tecnológicos como elementos determinantes de la comunicación, más allá de los contenidos, más allá de sus virtudes éticas,
más allá de sus alcances sociales. Nos hemos centrado, nos hemos adscrito a ese ámbito de seducción tecnológica donde el periodismo incluso pierde su naturaleza y adquiere adjetivaciones, como veremos más adelante, de todo tipo: periodismo ciudadano, periodismo humano, periodismo digital, ciberperiodismo. En fin, el periodismo creo que es el periodismo. Lo demás son extensiones tecnológicas, nuevos usos, pero en fin, yo creo que esto es interesante recordarlo. El periodismo, sin duda alguna, la información que fluye constituye el nutriente del espacio público, constituye el nutriente que define la calidad de la opinión pública en una sociedad nutrida por unas dietas mediáticas saludables, equilibradas, contrastadas, escasamente intervenidas, sin injerencias de los gobiernos o de las presiones de los sectores patronales, industriales o económicos. Es una opinión pública mucho más sana, mucho más equilibrada, mucho más cercana al paradigma democrático que aquellos otros escenarios donde los nutrientes mediáticos son nutrientes intervenidos, interesados, de escasa calidad, vinculados al espectáculo o vertebrados por el sensacionalismo. Y todo ello en un mundo de impregnación tecnológica tan fuerte como el que tenemos, gira en torno a lo que definimos como la economía de la atención. Se trata de capturar nuestra atención sobre estas ofertas mediáticas en las que se incluye el periodismo, para ponerlas a disposición del mercado, de los anunciantes. Por lo tanto, trabajar sobre la economía de la atención de las audiencias significa también generar recursos, riquezas, activos en las cuentas de resultados de las empresas mediáticas. Yo creo que en el cambio de esta hipótesis sobre una redefinición de la democracia o una transformación de los viejos paradigmas, hay una coyuntura que me parece importante analizar y tener en cuenta y sobre la cual reflexionar, y es la contradicción entre un periodismo de opacidad, un periodismo que da sentido a las realidades paralelas y oculta los aspectos que luego nos revelan los Wikileaks y otros desbordamientos de información, o un periodismo de transparencia. Un periodismo que bebe en las raíces fundacionales del periodismo, que es un periodismo de contrastes, de transparencia, que distingue claramente información de opinión y que trabaja, por consiguiente, en las antípodas de lo que sería el periodismo de opacidad. Hay un periodismo de opacidad que construye reales paralelas y hay un periodismo de transparencia que es el que abre la democracia a la ciudadanía y se convierte en un contrapoder social. Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta. Y evidentemente hay que vincular la libertad de prensa al derecho a la información. A veces olvidamos este matiz, porque cuando reducimos la libertad de prensa a libertad de empresa, entonces ya la desvinculación con el derecho a la información es absoluta. Hay que insistir en la necesaria vinculación de la libertad de prensa al espacio público, a la esfera de las libertades públicas, vamos a ver. Muy bien. Por eso hablaba de la matriz pública de las libertades. Es una obviedad necesaria insistir en este aspecto. No caer en la trampa de discursos interesados que secuestran el ámbito de la libertad de prensa, la libertad de expresión, y lo reducen a otro tipo de formulaciones que no están en la esfera de lo público. Hay que distinguir, y estamos en una posición tecnológica magnífica para poder distinguir claramente el periodismo de la esfera mediática. El periodismo, cuando se integra, como lo vemos en la esfera mediática, sin elementos diferenciales, se convierte en un elemento más del espectáculo. Yo por eso a veces, y no sé si lo diré más adelante, hablaré de la excepción democrática del periodismo.
El periodismo no es la retransmisión de un partido de fútbol. El periodismo no es la emisión de una película. El periodismo no es un debate frívolo. El periodismo no es otra cosa distinta, vinculada al sistema de libertades públicas. Por lo tanto, cuando hablamos de medios, tendremos que encontrar el periodismo como una parte excepcional, diferenciada, que hoy los conductos tecnológicos permitiría transmitir de forma diferenciada lo que es el espectáculo. Porque el espectáculo es un instrumento de enmarcado de la información que no es el mejor. Aquí, siendo un poco malujiano, diríamos que el medio es el mensaje. Si integramos el periodismo en el espectáculo, destrozamos la naturaleza del periodismo. Y hay una perversión desde el espectáculo que tiende al sensacionalismo. Cuando estudiaba periodismo, hubo una afirmación de un profesor que me llenó y me dijo: el periodismo es aquello que tiende a reducir la incertidumbre de la sociedad. El sensacionalismo es todo lo contrario, aumenta la incertidumbre, crea estado de tensión, crea estados de ansiedad. El periodismo está en las antípodas de este espectáculo sensacionalista. Como decía Omar hace un rato, me levanto y veo un país distinto en la televisión con no sé cuántos muertos, no sé cuántos accidentes, en fin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría, periodismo, democracia, esfera pública. Y esto es un problema. Las sociedades empezamos a distinguirlas por la riqueza de la opinión pública en virtud de los nutrientes mediáticos que reciben. Y nos haremos una pregunta que está al final. ¿Quién gestiona las libertades? ¿El mercado o el Estado? Es una pregunta vieja, y por vieja respondida hace mucho tiempo. Y voy a responder seguramente con un planteamiento extraño, con esta aconsejable lectura liberal, con la Comisión Hutchins en Estados Unidos, cuando a instancias de los editores, el rector de la Universidad de Chicago, Hutchins, el rector más joven de la Universidad norteamericana, reúne a una élite de pensadores, sociólogos, está Laswell entre ellos, para preguntarse y definir en los años 40 del pasado siglo y en un entorno liberal qué es la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa estaba siendo fagocitada en Estados Unidos por el mercado. Porque la injerencia de las corporaciones mercantiles estaba impidiendo que la circulación de la información se atuviese a los paradigmas del periodismo, a los mitos fundacionales del periodismo. Y en esta comisión, que trabaja durante 2 o 3 años, se llega a unas conclusiones muy concretas. Muy concretas, en un tiempo de turbulencias ambientales derivadas de la penetración potentísima de las corporaciones mercantiles a través de la radio, la televisión, también de la prensa escrita. La pregunta es: ¿regulación o autorregulación? Evidentemente, desde un planteamiento liberal, la regulación es una instancia sobre la que hay refracción, son refractarios los liberales a la intervención reguladora del Estado. Pero hay un problema. El problema es que el periodismo, la prensa, como nutriente de la opinión pública norteamericana y de la democracia, está siendo intervenida desde el mercado. Entonces dice esta comisión: o se autorregulan los medios o tendrá que intervenir el Estado. Porque si algo justifica la existencia del Estado es la defensa de las libertades. Y el mercado no se hizo para defender las libertades públicas. Me parece que esta lectura de la Comisión Hutchins de hace 70 años es una lectura que sigue plenamente vigente, con las adaptaciones necesarias a un entorno tecnológico y mediático muy distinto. Y además no asusta a nadie, tiene una matriz liberal, no debe preocuparnos. Vamos a pasar
a esta otra etapa en la que nos encontramos, que sería una etapa de seducción tecnológica e innovación social. Evidentemente, en el ámbito de la prensa escrita, de ese periodismo que deriva luego en otras vertientes informativas y que hoy tiene un amplio desarrollo en el ámbito digital, se encuentra en torno a hace 15 años y con una presión creciente sobre el sistema productivo, con la aparición de unas tecnologías disruptivas, tecnologías que destruyen el viejo sistema de producción, porque abaratan costes, porque son más rápidas, porque reducen los componentes espaciotemporales que hacían del medio prensa un medio perecedero con una producción seriada que ya... por tanto, estamos ante una tecnología disruptiva. Una tecnología que rápidamente se mitifica y en la que el elemento tecnológico se sobrepone al ético, se sobrepone al sentido de la función social del periodismo y se convierte en un elemento de seducción. Y empezamos a hablar de estos nuevos periodismos en la jaula digital. Yo creo que nos hemos... entendemos, yo a veces a los alumnos les digo, vamos a hacer una prueba de estar 3 días sin el smartphone, sin el iPhone, vamos a hacer una prueba, ¿cuáles son nuestras...? No, esto es un atentado contra nuestra libertad, no podemos hacer esto. Claro, hemos entrado en la jaula digital y nos sentimos a gusto con las cadenas. Esto es muy, y no hemos reflexionado. Están empezando a aparecer en Estados Unidos reflexiones críticas muy interesantes que podrían tener como palabra clave de este proceso desconexión. Desconéctate, desconéctate. Sal de la jaula digital de vez en cuando, vete a la montaña, relaciónate con tus amigos, abandona el concepto de tribu de la cabeza agachada, deja de ser zombie digital. Yo creo que estas cosas, dichas así, dichas de una manera con claroscuros, provocadores, tienen un fondo claro de realidad. Estamos pasando de una etapa en que los medios dejaron de ser periódicos y fueron continuos, medios de emisión continua, a una etapa de recepción continua. Esa es la permanencia en la jaula y en el panóptico, lo que Foucault llamaría el panóptico. Estamos en ese panóptico donde somos divisados, nuestros movimientos son divisados y son conocidos, sintetizados y destilados por el mercado, y nos convertimos, en objetos más fáciles de seducción, implementados ahora por las corrientes de neurociencia que aplicarían al conocimiento de nuestra realidad una manera de llegar, de acercarse, de hacernos coincidir con las intenciones del mercado en un sentido muy concreto. Y somos algo más que mercado. Yo creo que estamos reivindicando, y hemos empezado hablando de un periodismo vinculado a la democracia, estamos vinculando otros valores sociales, otros valores culturales, otros valores cívicos que adjetivan la naturaleza del individuo en sociedad. Por lo tanto, estamos también bajo la seducción de la paradoja de la abundancia, más canales, y nunca ha habido tanta repetición de lo mismo. Los viejos periódicos tenían sus scoops, tenían sus exclusivas, sus elementos diferenciales. Por las mañanas en los kioscos, las portadas de los diarios eran distintas y era el elemento competitivo diferencial. Hoy es un clonado permanente, sale una edición digital, el siguiente lo relabora sin gran valor añadido. Esa paradoja de la abundancia también nos lleva a hacer pensar sobre la función del periodismo en estos momentos, sobre cómo reestructurar el concepto del periodismo en un tiempo de una enorme, al menos, una paradoja de la abundancia, donde el flujo de información es enorme. La pregunta se la hacían ya en los años 90 a algunos pensadores: más y más información contribuye a un mejor conocimiento de la realidad, y ahí tiene que intervenir el periodismo. Cuando hay un terremoto, el doloroso terremoto que se ha habido en fechas pasadas, cuando hay un desbordamiento, lo primero que falta es el agua potable. Y estamos ante un desbordamiento de la información. Y es muy necesaria la acción potabilizadora del periodismo.
Y estamos también ante un momento de cambio, como decía antes, de paradigma, que en el aspecto concreto del periodismo invierte el viejo esquema de la acción comunicativa, que aquí del emisor, del mediador, se ha invertido. Los receptores son el primer plano, son audiencias activas, son audiencias que manejan instrumentos que no tenía un periodista hace 20 años. Hace 20 años, el otro día hablamos con un gran corresponsal internacional, cómo transmitió en su día desde Vietnam, cómo su día desde Irán, desde Irak. Pues transmitían unas circunstancias penosas. Hoy un smartphone es toda una herramienta poderosísima que tienen esas audiencias activas que pueden convertirse en perforadoras de transparencia. Pero eso hay que organizarlo. Estos serían elementos de ese nuevo paradigma donde la transparencia se convierte en un elemento de innovación social. Voy muy rápido porque es que en el fondo he hecho como 5 conferencias seguidas y quiero decir un poco de todas. Ahora paso a la permeabilidad atlántica. ¿A qué llamo la permeabilidad atlántica? Pues al seguimiento, a la observación y a la constatación de que en el ámbito anglosajón estas nuevas herramientas tecnológicas se han convertido en el elemento fundamental de la creación de un nuevo discurso, en el elemento fundamental de la definición de una nueva hegemonía, en la articulación de soluciones, incluso en el periodismo, que trasvasan el Atlántico con una facilidad asombrosa. The Guardian, el periódico británico, se lee mucho más en Estados Unidos que en el Reino Unido. En estos casos hay más norteamericanos en Estados Unidos que ingleses en el Reino Unido. Pero ese flujo ya envuelve a Canadá, a Estados Unidos, a Australia, a Nueva Zelanda, a Nigeria. En fin, se está creando una permeabilidad atlántica donde se redefinen no solo los valores del periodismo, no solo el intercambio de flujos, no solo la creación de medios globales, sino también otros aspectos relacionados con la actividad del pensamiento, con la creación de valores y muy directamente con la penetración y creación de una esfera académica anglosajona como elemento de referencia o como valor hegemónico dentro del ámbito en el que muchos de los que estamos aquí nos movemos. Hace 4 años aproximadamente, en Australia nació un periódico de ámbito universitario, The Conversation. Un periódico que unía las facultades de comunicación con algunos medios para proyectar la interpretación de la realidad a través del pensamiento de los académicos y con una construcción informativa realizada por los estudiantes de las facultades de periodismo. Eso se trasladó luego al ámbito británico, fue la Universidad de la City en Londres quien desarrolló el programa de Conversation para el Reino Unido. Se ha trasladado a África a través de Sudáfrica, se ha trasladado a Estados Unidos, se ha abierto una edición en Francia. Uno se pregunta cómo en un ámbito de permeabilidad atlántica, un ámbito con la fortaleza que tiene esta burbuja académica que hemos creado de la comunicación, de los medios, cómo no se arbitran soluciones autóctonas que frenen estas iniciativas, porque The Conversation quiere hacer una edición para América Latina, evidentemente, lo cual sería un elemento de arrastre de los académicos latinoamericanos hacia ese esquema, ese patrón anglosajón que hoy, al que antes me he referido y que hoy define muchas de las claves de la centralidad y de la periferia. Y ahora voy a hablar, yo no sé cómo voy de tiempo, quiero ir muy rápido, voy a hablar de la anomalía latinoamericana, en 2 capítulos, que espero sean breves. Primero, una identidad atomizada. O sea, quienes con frecuencia venimos a América Latina, encontramos realidades muy atomizadas, muy fragmentadas, a veces artificialmente o forzadas en fenómenos que no están debidamente argumentados como vocación supranacional de las identidades locales. Desde fuera,
si no hay ese conocimiento previo, hay una mirada errónea. Se ve América Latina como un todo, y América Latina no es un todo. Afortunadamente, la diversidad es uno de los elementos de riqueza de América Latina, pero es una diversidad que tiene su contrapartida. Esa atomización debilita la capacidad de respuesta. En el ámbito que nos preocupa, que es el del periodismo, en general, y sin mirar a un país concreto, vemos que hay una polarización de los medios que es asimétrica. Hay una mutilación de determinadas expresiones del pensamiento en América Latina que vienen de la época de la Guerra Fría. Y no hay una recuperación ni un rescate de la pluralidad a través de las utopías abortadas. Por consiguiente, tenemos una polarización asimétrica, asistida por un sistema de medios que en términos generales, y hemos dicho que América Latina es muy variada, en términos generales suelen ser medios conservadores, creando oposiciones aumentadas en muchos países de la región. No hay, por consiguiente, una traslación de la piel social, no hay una traslación de la sociología electoral, de la sociología o de la voluntad propositiva de las democracias latinoamericanas hacia un sistema de nutrientes que se atenga y se compadezca con esa realidad. Hay un periodismo muerto. Vamos a presentar mañana un libro con referencia concreta, nombres y apellidos a 1051 periodistas asesinados y desaparecidos en América Latina desde el año 1970. Y no es una metáfora hablar de periodistas muertos y periodismo muerto. Hay un periodismo muerto, hay un periodismo intervenido, hay un periodismo intervenido por la concentración de la propiedad, caso de Chile, caso de Colombia, caso de Venezuela. En estos momentos sectores afines al gobierno están comprando los medios, casos Nicaragua, casos de unos y otros signos. Estamos externalizando el problema de la libertad de prensa, residenciándolo en determinadas estructuras de propiedad que no responden a ese concepto de periodismo asociado a la esfera pública, a la esfera de las libertades. Estamos en otra órbita, en otro ámbito. Y hay un divorcio, hay un periodismo precario, un periodismo de miseria. A veces cuando se publican los salarios que ganan algunos de los periodistas asesinados en Veracruz con el gobernador Duarte, y vemos que cobran $1,20 la pieza, que no tienen contratos, que no tienen seguridad social, estamos hablando de una heroicidad que no está en el acto de la vida o de la muerte, está en el acto de la supervivencia, está en el acto de estar en esta profesión. Periodismo precario y periodismo con un divorcio enorme entre editores y periodistas. No es concebible en Europa este divorcio. Hay divorcios, pero no esta separación, porque los periodistas son los paganos, son los que mueren y lo hemos visto en la práctica, los que con su discurso defienden la libertad de prensa. No se puede encontrar una analogía con estos discursos en otras estructuras nacionales o supranacionales que dan refugio a las empresas de los medios. No hay parangón posible. Además, estas empresas tienen una envolvente supranacional que hace sonar las alarmas, los tambores, cuando hay ya no solo una realidad problemática para las empresas, sino una orientación de un nuevo gobernante que puede suponer tal, y que va a significar. Entramos en esa envolvente que tiene una traslación inmediata a ciertos indicadores externos a la región, generalmente, pues, no sé, Freedom House, Reporteros Sin Fronteras, otro tipo de indicadores, que reflejan de manera muy precisa las variaciones en el entorno geoestratégico. Y no voy a hablar más, porque esto se entiende perfectamente bien.
Se castiga, se premia, se observan saltos abismales en las clasificaciones internacionales de los países, siempre desde una visión etnocéntrica, pero no solo etnocéntrica, con otro tipo de intereses, que ponen de relieve la necesidad de construir un sistema de indicadores autóctono y propio, basado en registros objetivables y empíricos que permitan discernir acerca de la calidad de la información y del periodismo y, por consiguiente, del estado de la cuestión de la libertad de prensa. Yo creo que el sistema de pesas y medidas, estos indicadores externos, son manifiestamente mejorables. Y no solo pensando en la región, sino pensando en el mundo. Los indicadores, cuando se profundiza, cuando se entra en los aspectos concretos de las naciones, a veces no se entienden. No se entienden los enormes contrastes que se pueden dar entre países que conviven con las grandes dictaduras, cuando están a lo mejor en procesos políticos que no han magnificado o no han derivado todavía en perversiones de la libertad. Hay como cautelas previas, hay indicaciones, hay avisos, llamadas al orden a través de este tipo de indicadores. Por eso creo tan necesaria la necesidad de crear un sistema autóctono. Lo decía antes, concentración y externalización del problema de libertad de prensa. Chile, Colombia, decía que no incluye aquí, Costa Rica, Venezuela, Paraguay. El caso de Paraguay es una realidad oculta, la realidad con el presidente Cartes. Y la compra del sistema de medios por su hermana, la hermana del presidente, Susana o Sara Cartes. Nicaragua, Brasil. Se están produciendo hechos que desvirtúan la posibilidad de que el periodismo sea un periodismo vivo, Y hay un efecto ventrílocuo, que es la compra del sistema y la producción de diversas cabeceras, incluso con matices ideológicos. La ideología como una variable del mercado. Este es un poco más a la derecha, pero la matriz empresarial es la misma, y este es un efecto ventrílocuo. Pídeme lo que te doy, que te daré lo que me pides. Tengo aquí una gama, tengo 7 posibilidades. Si no te gusta esta, tengo esta otra. Y esto se está dando, y esto es una privatización de la libertad de prensa, y es una no correspondencia de la libertad de prensa, de su ubicación en la esfera pública, con el derecho a la información. Luego cuando se baja al territorio de la realidad, hay una magnificación e idealización del periodista. Comentábamos, como en el caso de Colombia, son muchos más los sindicalistas asesinados que los periodistas, pero vamos, de una forma desproporcionada. Es el país donde más sindicalistas del mundo son asesinados. Hay maestros, hay taxistas, pero los periodistas se convierten en un elemento bandera, elemento simbólico, que goza de un cierto amparo profesional en el resto de los periodistas del mundo, que permiten enarbolar la bandera de la libertad de prensa, que siempre está muy bien vista, y que lleva a que todos los datos sobre periodistas muertos en cualquier lugar de Colombia, de Honduras, de México o de Paraguay se publique en el resto del mundo. Lo que lleva también a que los gobiernos locales intenten desvirtuar la naturaleza de la muerte de ese periodista y la atribuyan a suicidios, a aspectos familiares, a problemas de deudas y a otras cosas todavía mucho más aberrantes, que reducen las estadísticas reales de los periodistas muertos y desaparecidos en este entorno. Pero hay también, más allá de esa lectura idílica del periodista, hay muy malos periodistas. Quiero decir que hay periodistas en el lado oscuro. Periodistas en el lado oscuro que hoy se detectan claramente en muchos estados de México.
que se han detectado en Colombia desde antes de los años de la parapolítica, que trabajaban al servicio de intereses espurios, que también son objeto de linchamientos, de amenazas, de agresiones, de muertes, y que configuran un panorama bastante complejo y confuso del fenómeno de la libertad de prensa y del alcance que tienen las víctimas de los atentados contra los periodistas. Algunos periodistas están en ese lado oscuro, forman parte de lo que algún autor ha llamado la reconfiguración cooptada de los estados. Una reconfiguración cooptada que, como decía hace poco un exguerrillero salvadoreño, han convertido al AMPA en elemento de centralidad. Y desde ahí es muy difícil regenerar la democracia. Desde ahí es muy difícil reconstruir la memoria, porque hay una reconfiguración cooptada del Estado, donde los elementos que han vivido, aparecen elementos que necesitan opacidad para seguir sobreviviendo y convertirse en elementos de centralidad social o actores sociales. Y este es un problema que excede el ámbito de esta conferencia, pero que sí sería muy necesario tener en cuenta. Estamos ante unos fenómenos de afloración de pseudodemocracias que tienen una difícil trayectoria futura porque están construidas sobre pies de barro. Y acabo. A mí me preocupa lo que llamo aquí la Academia Inane. Esta academia fatua, inútil, que estudia el color de las páginas, es interesante, yo qué sé, y mide textos y mide estas historias y no entra en lo sustantivo, no entra en la médula de lo que es el periodismo, o a veces desconoce lo que es el periodismo, y participa de la feria con propuestas de programas basura. Y yo creo que tenemos que salir de esa Academia Inane, de esa academia que produce artículos científicos espeluznantes, y entrar en una recuperación del espíritu crítico, de la lectura crítica, de aquello que fortalece la identidad y la hace menos frágil a la erosión externa. Y yo pienso que la universidad debe jugar un papel central, que hay que reconstruir lo que Pepín Vidal Benito llamaba espacios ecoculturales, que están vertebrados por lenguas, culturas, tradiciones, mitos, ideologías, religiones, lo que queramos. Hay que reconstruir en una época de la globalización, donde hemos visto que ese vector de permeabilidad atlántica es tan poderoso. Yo creo que hay que construirlo, y la universidad, el ámbito académico, es el espacio ideal para el diálogo que supera a la polarización vieja que sale del paradigma actuante hasta ahora, para entrar en otra esfera, en otra fase histórica distinta, superar la incertidumbre, proyectar nuestra vocación, nuestros sentimientos, nuestra vitalidad, nuestras aspiraciones existenciales en un escenario más sostenible, ¿no? Yo creo que ahí la universidad tiene que jugar un papel central, defensora de los valores de la democracia, defensora de la ética, denunciando las irregularidades, orillando las seducciones tecnológicas o gubernamentales, desarrollando el espíritu crítico que lleva necesariamente al progreso, a la naturaleza emancipadora del pensamiento. Por lo tanto, yo creo que la universidad es el vector de propuestas de cambio, el vector de regeneración, el que puede disolver aquellos mitos o aquellas construcciones interesadas que nos definen como amigos o como enemigos, o que cuando cruzamos sin querer la raya roja nos hemos convertido en terroristas, nos hemos convertido en alguien. Y por favor, mídanse mis palabras, siempre con una vertiente de provocación, con una vertiente de ironía, con una vertiente metafórica,
que no siempre las palabras responden a la exactitud de los hechos. Pero las palabras son sugerentes y yo me quedo con esas sugerencias. Nada más y muchas gracias y feliz congreso. Gracias.